que si el aire no está saturado, es decir, no ha llegado a su punto de saturación, vamos a suponer que pasa de un nivel de cierta presión a otro nivel de mayor presión. Entonces, esta partícula va a disminuir de volumen, ¿sí o no? Y ese trabajo de compresión es convertido en calor y va a aumentar la temperatura de la partícula, no la va a compartir. Pero si el gradiente es aire húmedo, ojo, tienen que ver que una cosa es el gradiente seco. Ahí nuestra partícula de aire está seca. Si la comprimo, la voy a calentar. Eso es lo que pasa en todos los compresores. Ustedes ven los compresores, cuando empiezan a trabajar, le agarran su cilindro y se calienta. En el gradiente adiabático, sea húmedo o saturado, ¿qué es lo que pasa? Cuando este volumen de agua se eleva, obviamente se va a expandir o lo elevo adiabáticamente, o mejor dicho, lo deselevo, va a disminuir, va a aumentar su volumen. Cuando lo elevo, perdón, ¿por qué? Perdón un segundo. Va a aumentar su volumen. Al aumentar su volumen va a disminuir la temperatura. Ya, pasame. Perdón. Entonces, cuando esto tiene humedad y lo elevo, he disminuido la presión y por lo tanto va a aumentar su volumen. Pero va a disminuir su temperatura por la ecuación de estado. Si aumenta el volumen, la presión ha disminuido, va a disminuir la temperatura, o sea, se va a enfriar ese vapor. Y nos va a llevar a que la partícula se condense, porque como es húmeda, tiene vapor de agua, ese vapor de agua ya se convierte en líquido, pasa de vapor a líquido y libera calor. Entonces, a menor temperatura, a menor presión, menor temperatura, y ese gradiente vertical adiabático húmedo o saturado, esté un poco húmedo o bastante húmedo cerca del punto de saturación, va a liberar calor. Se va a enfriar y se condensa. Ese es el principio de la lluvia. Se van a empezar a formar las gotitas de agua. ¿Y dónde se va el calor? A las partículas vecinas. Cuando esta partícula se ha enfriado de vapor y ha pasado del estado gaseoso al líquido, se ha formado la gotita de agua. No quiere decir que vaya a caer. Cuando va a caer se forma la lluvia. Primero la gota se tiene que formar y se enfría. Al enfriarse pierde calor. ¿Ok? Y ese calor, si yo tengo que abrazar a Jimena Nicole porque le hace frío para darle calor, yo voy a perder calor y ella no va a tener tanto frío.
todo proceso, le he dicho en termodinámica, de pérdida o transmisión de energía tiene un sentido. Bien, así es. Es importante que vean eso. Ese gradiente adiabático húmedo hace perder temperatura, hace que se enfríe la masa de vapor de agua o agua atmosférica y cambie de estado y se forme la gota de agua. Ese es el inicio de la lluvia. El gradiente pseudoadiabático es un proceso que ya no es adiabático, ya que la gota de agua condensada sustrae calor, se calienta. Bien, ya sabemos bastante de la atmósfera, sabemos qué le pasa al aire húmedo. Vamos a ver entonces, ahora vamos a empezar a ver lo que es la humedad. Y por definición, la atmósfera, fíjense, ese espacio que tenemos atmósfera, aquí yo he agarrado este espacio, puede tener aire seco, AF, o puede tener vapor de agua. Hay una cosa bien importante. Ese vapor de agua no quiere decir que se llene hasta que explote. No. Hay una cantidad máxima de vapor de agua que puede existir en el aire, que está dada por la presión de vapor a la temperatura dada. Pueden haber masas completamente secas, pero puede admitir vapor. Aquí les voy a decir algo. Puede admitir vapor hasta un máximo. Si un micro tiene campo para 20 personas sentadas, vamos a suponer que tenemos un país civilizado, y hay 12 sillas ocupadas, no ha llegado a su cantidad máxima porque le faltan 8. ¿En qué porcentaje dijera yo que está la ocupación de ese micro? 12 entre 20. Es decir, el 60% del micro está lleno. ¿Qué quiere decir? Que puede admitir 8 personas más hasta llenar su capacidad máxima. ¿Qué es presión de vapor? Ceballos Barriga. Mal. ¿Qué es presión de vapor, Julio César Cruz? No sé. Mal. Ochoa Carballo, ¿qué es presión de vapor? Es la presión que se ejerce en las partículas, ya sean de algún líquido que llegó a vapor. Mal. Enrique Paz Muñoz, ¿qué es presión de vapor? Es una presión de equilibrio. ¿Ya? Te falta un combinado. Que pasa en el aire y en el agua. No. Es presión de vapor. Ah, No pasa en el agua. Ponele mal nomás. A ver, Magariños, ¿qué es presión de vapor? Bien, de equilibrio. Bien, excelente. Bien. Entonces, la presión de vapor es la máxima cantidad de vapor que pudiera existir en la atmósfera a una cierta temperatura. Ese micro
tiene una capacidad máxima de 20. Esa sería su presión de vapor a esa temperatura. Pero ojo, como cambia muy rápido la temperatura del aire, siempre hay que medir la presión de vapor y la presión del aire seco. Y la presión total del aire va a ser la del aire seco más la de vapor. Si ustedes ven sus apuntes de hidrología, en las características del agua ven temperatura, por ejemplo, 25 grados, y se van a ver la presión de vapor. 6.5, porque son bien bajas. Kilonewtons por metro cuadrado. Esa sería la máxima cantidad de vapor que puede sostener ese volumen de atmósfera. No todo va a ser vapor. Cuando llegue esa cantidad máxima, quiere decir que va a haber aire seco, pero va a estar lleno de vapor. Ahorita vamos a entrar a otra definición muy importante. La humedad absoluta. Si yo en la ecuación de los gases que aplico presión igual a densidad por constante por T, esa densidad es masa sobre volumen y la voy a aplicar a un volumen de 1. En gramos por centímetro cúbico, esa cantidad, ese ρ, lo tendré que dividir la presión por la temperatura y lo tendré que dividir por la constante del aire. Esta es una fórmula que le he hecho yo, que da 266,943, 96, perdón, 437, todo lo que quiera, 217. ¿Y por qué es 217? Porque la presión de vapor la he puesto en milibares. Ya les he dicho, el bar es muy importante para los ingenieros, hombres y mujeres. Nos gusta el bar como unidad de presión. Y la temperatura está en grados centígrados. Así yo puedo llamar a Sana, le pido cuál es la presión de vapor y la temperatura y voy a tener la humedad absoluta actual y real. Es la presión de vapor en milibares. Ojo, no es la de saturación. Ahora, ¿qué es la humedad relativa? Es esa humedad absoluta o real dividida entre la desaturación. Esta desaturación la busco en tablas porque sería la temperatura dada a la máxima que podría contener a idéntica temperatura. Entonces, cuando a mí me dicen la ocupación relativa del micro es 60% y el micro tiene 20 asientos, 2 por 6, 12. Digo, caramba, le entran 8 más. La humedad relativa es un indicativo de cuánto vapor de agua más le podría entrar a la atmósfera. ¿Qué pasa si el micro para en un sitio donde no hay pavos? No va a pasar nada. Es lo mismo. ¿Qué pasa si hay harta radiación y no hay que se evapore? Nada. ¿Qué pasa si hay 40 pavos? Solo se van a subir 8 y el resto se queda. Obviamente esa no es nuestra realidad, ¿no? Si pudieran meter 100 nos meten. Entonces, fíjense que la humedad relativa nos dice, nos da el potencial de evaporación, que va a ser uno de los siguientes temas. Y la evaporación, les he dicho, ¿por qué es potencial? Porque tienen que darse dos condiciones. Tiene que haber la energía y el recurso. Todas las fórmulas nos dan la energía. Entonces, cuando ustedes aplican una fórmula de evaporación, les da pues que la evaporación en Potosí es verdad que es más alta que en Santa Cruz, pero es la evaporación potencial, porque la real es mucho menos. ¿Por qué? Porque no hay que se evapore. ¿Qué pasa a mí si quieres beber y no hay trago? Tenés la energía, pero no hay trago. No tomo. ¿No tomás?
Por más ganas que tenga, por más energía que haya, pues no hay. ¿Y qué pasa cuando está llena de trago tu casa, pero no tenés ganas? Tampoco tomo. No, no bien. Pero ¿qué pasa cuando tiene ganas y hay trago? Va a beber. Es por eso que se dice que la evaporación y la evapotranspiración son potenciales. Se tienen que cumplir las dos. Pero ojo, yo por eso no les doy muchas fórmulas, sino les advierto que se utilicen una fórmula de evaporación adecuada al área donde van a trabajar. ¿Por qué? Porque han sido hechas empíricamente, tomando en cuenta solo la parte energética. Es el ingeniero el que decide cuál es su valor real en función del recurso, que es el agua. Es Mitzi la que decide si va a beber o no, en función de sus ganas y del trago que haya. Buena comparación, ¿no, Mitzi? Para lo que el fenómeno es potencial. ¿Qué decís, Jimena? Mira, Ochoa se está revolcando de risa y le ha gustado el ejemplo. No, Ochoa, ¿es así? Y a vos, Gutiérrez Cabeza, te ha entristecido. Sí, va a decir, porque tengo harta energía y poco alcohol. Bueno, entonces fíjense, esta humedad relativa es importante. Hoy día, hasta hace un momento, la humedad relativa en Santa Cruz era 95%. O sea, la atmósfera estaba realmente cargada de vapor de agua. Acababa de llover toda la mañana. Pero ok, esta humedad relativa, anterioridad, la teníamos que saber determinar. Y utilizábamos un instrumento que es el higrómetro, que tiene un bulbo seco y un bulbo húmedo. El bulbo seco son dos termómetros. Uno tiene la puntita del termómetro seca y el otro tiene una telita, una popelina, que por supuesto si hay humedad se va a humedecer y su temperatura va a ser menor que la del seco. Son dos termómetros de mercurio situados uno al lado del otro. Utilizamos un gráfico psicométrico que lo vamos a ver ahora para determinar la humedad relativa. Cuando el aire está seco, la evaporación es más rápida. El enfriamiento va a ser más pronunciado y la diferencia entre las dos alturas, entre la altura del bulbo seco y el húmedo, se llama depresión del bulbo húmedo. Siempre el bulbo húmedo va a tener menos temperatura que el aire seco. Cuando las dos coincidan, quiere decir que el aire está súper seco o súper húmedo, quiere decir que la humedad relativa está al 100%. No puede ya haber evaporación porque las alturas coinciden. Perdón, es verdad, es cuando son iguales. Cuando lo seco también se vuelve húmedo. Eso lo vamos a ver en un gráfico psicométrico en el que en estas todos estos valores inclinados nos dan la temperatura del bulbo húmedo, wet bulb temperature en grados centígrados, y las líneas verticales nos dan la temperatura del termómetro de bulbo húmedo. Estas líneas de aquí son curvas de isosaturación, estado de saturación de la atmósfera. Aquí tengo la humedad absoluta en gramos por kilo de aire y la presión de vapor. Vamos a suponer que yo mido esas dos temperaturas, la del aire seco es 20 y la del húmedo es 16. Quiere decir que no están saturados. Si la del húmedo fuera 20 también, estuviera saturado, la humedad relativa fuera 100%. Aquí vean, va 10, 20, 30, son estas lineecitas de aquí, curvas. Pero vamos a utilizar este gráfico psicométrico.
Tenemos 20 la temperatura de bulbo seco. Me voy aquí. La de bulbo húmedo ya tiene que ser esta de acá, sobre los 16. Aquí tengo 15 y 16. Y se interceptan en este número. Estaría entre el 60 y el 70. Vamos a suponer 68%. Y aquí a mano derecha puedo leer que tendría 9.8 gramos de vapor por kilo de atmósfera. Bien poquito, pero sustancioso. Porque fíjense, al 100%, si estoy a 20 grados, tuviera 15 gramos de humedad por kilo de atmósfera. O sea, siempre la presión del vapor es mucho mayor que la presión de la atmósfera. La atmósfera, la presión de vapor en esas condiciones de 16 y 18 sería aproximadamente, estaría aquí, 1.58 kilonewtons por metro cuadrado. Esa sería la presión de vapor en esas condiciones. Esa es la presión de vapor medida, no la de saturación. Ok, entonces, ¿qué es la presión de vapor? Uno diría, ya, la de saturación es una cosa, pero le vamos a llamar a la presión de saturación, es esa presión que ejercen las partículas de agua atmosférica que están presentes en el aire húmedo, porque el aire puede ser seco. Y la presión de vapor real de esa partícula puede ser también la humedad relativa multiplicada por la presión de vapor a esa temperatura. Esa presión de vapor de saturación la leo en tablas, que las tengo en los apuntes. Entonces, imagínense, ya sé que dentro de esa masa de aire tengo vapor y tengo aire seco. O tengo aire seco. Pero por más que tenga vapor, solo voy a tener hasta el nivel de saturación. Y ustedes saben, por kilo de atmósfera de saturación voy a tener bastante porque es inmenso el globo y bien grueso, donde se está dando el proceso de generación de la lluvia a través de la formación de las gotas de agua. Pero fíjense que todo lo hemos hecho utilizando esa relación, que es la única relación que les pido que se acuerden de que la presión es igual a la densidad por la constante específica del gas, que en este caso es aire, por la temperatura. Ahí solo tengo 3 incógnitas. Puedo despejar una cualquiera. Por ejemplo, en la ecuación de estado, hombre triste, cabizbajo, malditabundo, ¿qué dirías, Michi? A ese lo han dejado o se ha aplazado, ¿no? Ese es su estado. Hombre feliz, regocijante, ese hombre debe ser soltero o lo deben amar mucho su mujer o la debe amar mucho, ¿sí o no? Sí. Un hombre libre. Entonces, el estado de las cosas está dado por la manera que encaramos las cosas y sobre todo nuestra cara con la que miramos. Yo cuando los veo triste, un poco cara de culos, digo, pucha, ya ha llegado la hora de parar la clase, ¿no, Nicole? Para que no se les aplane. Ángeles está con ganas de seguir pasando clases y Enrique Quispe. Pero Nicole ya dice, ya párenla, ya se me ha aplanado mucho. Ya hay bastante que elaborar. Bien, queridos, vamos a volver el lunes con este tema. Ya después de esto entramos a evaporación y evapotranspiración. Ya tenemos suficiente tema. Nos hemos venido del sol a la atmósfera y hemos llegado a la troposfera. Y estamos hablando de la generación de la lluvia. En esta Semana Santa, para los que creemos, pues
Démonos de la oportunidad de reflexionar para ser mejores personas. No mejores alumnos, no alumnos que se saquen 100, 80, 60, sino personas. El valor del ser humano es ser una buena persona. Es admitir cuando he caído, sin ser malcriado, y regocijarme si he ganado, sin ofender a los demás también. Y problemas tenemos todos. Encarémoslos con amor y cariño hacia nosotros mismos y hacia los demás. Seamos solidarios. Esa es la ideología sentimental, no voy a decir religiosa, porque cada cual creerá en lo que quiera, pero démonos este tiempo de 4 días de pensar que tenemos que ser mejores personas. Todos, siempre hay algo en que podemos mejorar. Pensemos en eso. Y hasta el próximo lunes, querida Mitzi, querido Enrique, Quispe, querido Robert Calicho, querida Norey, queridos todos, ya querida Jimena, para que no me mi deseo. Pásenla súper bien, reflexionen, que sea un lindo día y como yo soy creyente, que tengan una feliz Pascua. Y pásenla bien. Un abrazo sincero, ¿ok? Y que Dios los bendiga a todos. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Abrazo, doctor.